Durante años, la FIFA presentó el Mundial de 2026 como el futuro del fútbol. Más equipos. Más países. Más fans. Más fútbol. El torneo se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, lo que lo convierte en la Copa del Mundo más grande jamás organizada. Sobre el papel, la magnitud no tiene precedentes. Habrá 48 equipos, 104 partidos, 16 ciudades anfitrionas y 3 países anfitriones. Sin embargo, a medida que han avanzado los preparativos, la atención se ha ido desviando cada vez más del fútbol en sí hacia los desafíos más amplios que rodean al torneo. Viajar. Boletos. Todo. Transporte. Seguridad. Costos. Política. Muchos de los debates en torno al Mundial de 2026 se centran ahora en si los aficionados podrán vivir el torneo de la forma en que la FIFA lo concibió. Las preocupaciones son diversas, pero apuntan a un problema más amplio. A medida que la Copa del Mundo sigue creciendo, surgen dudas sobre si el torneo se está volviendo más difícil de seguir para los aficionados comunes. Antes de continuar, suscríbase al canal si le gustan los documentales de fútbol en profundidad que analizan las fuerzas que dan forma al juego más allá del terreno de juego. Una de las características centrales del Mundial de 2026 es la expansión. Por primera vez, el torneo contará con 48 equipos en lugar de 32. Desde la perspectiva de la FIFA, la lógica es clara. Más sedes crean oportunidades para que participen más naciones, trayendo así más culturas futbolísticas al escenario más importante de este deporte. Para muchos aficionados de todo el mundo, esto representa un avance positivo. Los países que históricamente han tenido dificultades para clasificarse ahora tienen un camino más realista hacia el torneo, mientras que los seguidores de un mayor número de naciones tienen la oportunidad de vivir la experiencia de un mundial. Sin embargo, la expansión también aumenta la complejidad. Un torneo de mayor envergadura requiere más infraestructura, más viajes y más coordinación. El Mundial de 2026 contará con 104 partidos que se disputarán en lugares muy distantes. Las Copas del Mundo anteriores generalmente se desarrollaban dentro de un solo país. Los aficionados podían seguir a sus equipos en un entorno de torneo relativamente conectado. Eso era cierto en Alemania, Sudáfrica, Brasil y Rusia. Los desplazamientos aún podrían resultar complicados, pero los eventos seguían concentrados geográficamente. El Mundial de 2026 es diferente. Los aficionados podrían verse viajando entre ciudades separadas por miles de kilómetros en cuestión de días. Como resultado, la experiencia de seguir a un equipo comienza a parecerse tanto a una operación logística a gran escala como a un torneo de fútbol. Esto plantea interrogantes prácticos sobre lo que significa el formato ampliado para los propios aficionados. Los aficionados al fútbol siempre han aceptado importantes sacrificios para asistir a los grandes torneos. Ahorran dinero durante años, utilizan un valioso tiempo de vacaciones y viajan largas distancias porque la Copa del Mundo sigue siendo uno de los eventos deportivos más importantes. Muchos simpatizantes se preguntan ahora si los costes asociados a la participación están alcanzando un nuevo nivel. Los vuelos entre las ciudades anfitrionas, el alojamiento, el transporte local, las entradas para los partidos y los gastos diarios contribuyen al coste total de la asistencia. Cada Copa del Mundo implica compromisos financieros, pero la magnitud geográfica de este torneo crea desafíos adicionales para los aficionados que desean seguir a sus equipos durante toda la competición. En algunas sedes, los proveedores de transporte ya han recibido críticas por sus políticas de precios, y ciertos costes propuestos han generado debate público incluso antes de que haya comenzado el torneo. Al mismo tiempo, la demanda sigue siendo extremadamente fuerte. Según los informes, se han presentado millones de solicitudes de entradas durante las fases de venta. Ese nivel de demanda refleja el atractivo perdurable de la Copa del Mundo. Sin embargo, la popularidad no es lo mismo que la accesibilidad. Un torneo puede despertar un enorme interés, pero al mismo tiempo dificultar la asistencia de muchos aficionados. A medida que los costes siguen aumentando, surgen dudas sobre quiénes podrán participar finalmente en el evento. El fútbol se ha caracterizado tradicionalmente por su accesibilidad. Los aficionados no necesitan riqueza, estatus ni influencia para conectar con el juego. La Copa del Mundo ha representado durante mucho tiempo ese principio a escala global, reuniendo a aficionados de diferentes países, culturas y estratos socioeconómicos. El Mundial de 2026 introduce otra dimensión en el debate, más allá de los costes financieros. Los viajes en sí mismos se han convertido en un factor importante a tener en cuenta. Los requisitos de visado, los procedimientos fronterizos y las normas de entrada forman parte cada vez más del debate en torno a la asistencia. En los últimos meses,
Varias organizaciones han manifestado su preocupación sobre cómo las políticas de inmigración podrían afectar a los aficionados que viajan al torneo. Organizaciones de derechos humanos han advertido que la incertidumbre con respecto a los requisitos de viaje puede disuadir a algunos aficionados de asistir. El problema ya no se limita a la asequibilidad. Para algunos simpatizantes, la pregunta es si la asistencia será posible en absoluto. La movilidad internacional siempre ha sido una parte fundamental de la experiencia de la Copa del Mundo. Los aficionados viajan por todos los continentes para seguir a sus equipos y participar en un encuentro futbolístico global. Cualquier obstáculo a ese movimiento atrae naturalmente la atención. Estas preocupaciones fueron objeto de un mayor escrutinio tras un incidente ampliamente difundido en el que se vio involucrado un árbitro. Poco antes del torneo, a un árbitro somalí seleccionado por la FIFA se le denegó la entrada a Estados Unidos a pesar de tener un visado válido, lo que le impidió participar en la Copa del Mundo. El incidente atrajo la atención internacional porque puso de relieve preocupaciones más amplias en torno a los procedimientos de viaje y entrada al país. Si un funcionario designado por la FIFA tenía dificultades para entrar al país, los aficionados inevitablemente comenzaban a analizar cómo problemas similares podrían afectar a los visitantes. La FIFA ha recalcado que las decisiones en materia de inmigración siguen siendo responsabilidad de los gobiernos nacionales y no del propio organismo rector. Esa distinción es importante desde una perspectiva administrativa. Para los simpatizantes, sin embargo, el resultado práctico suele ser la principal preocupación. Su atención no se centra en las estructuras de gobierno, sino en si podrán llegar con éxito al torneo y asistir a los partidos. Surgieron preocupaciones adicionales en relación con la participación de Irán. Según la Federación iraní, los aficionados se enfrentaron a la incertidumbre con respecto a la asignación de entradas después de que ya se hubieran realizado los preparativos del viaje. La Federación también informó de complicaciones relacionadas con los visados que afectaron a diversos aspectos de la preparación del equipo. Los desafíos políticos y administrativos no son exclusivos de este torneo. El fútbol y la geopolítica han estado entrelazados a lo largo de la historia de la Copa del Mundo, desde Argentina en 1978 hasta Rusia en 2018 y Qatar en 2022. La diferencia en 2026 radica en la magnitud del evento. Un torneo de mayor envergadura implica, naturalmente, más equipos, más aficionados, más cruces fronterizos, más gobiernos y más variables operativas. A medida que aumenta la complejidad, también aumenta el número de posibles desafíos que los organizadores deben gestionar. Eso no significa que el torneo vaya a ser un fracaso. Sin embargo, si reduce el margen de error. El transporte representa otra área de interés importante. Para quienes viajan con frecuencia a torneos, el transporte suele ser un factor determinante en la calidad general de la experiencia. Las conexiones perdidas, los retrasos en los servicios, los vuelos cancelados y los sistemas de transporte público saturados pueden tener un impacto considerable en los aficionados. Reuters describió recientemente el Mundial de 2026 como una prueba importante para los sistemas de transporte en toda Norteamérica. Dada la magnitud del torneo, esa valoración es comprensible. La competición se desarrollará en varios países, múltiples zonas horarias y numerosas redes de transporte, y dará cabida a millones de visitantes. El reto logístico es considerable. Los aficionados que sigan a sus equipos durante varias rondas podrían necesitar coordinar simultáneamente vuelos, alojamiento, transporte local, cruces fronterizos y horarios de entradas. En ese contexto, el fútbol se convierte en solo una parte de una experiencia de viaje mucho más amplia. Muchos aficionados se sienten cómodos con los desafíos que se presentan dentro del estadio. La preocupación radica en la creciente complejidad que existe fuera de ella. Si te está gustando el documental, considera darle a me gusta. Así ayudas a que más aficionados al fútbol descubran este tipo de análisis. Desde la perspectiva de la FIFA, muchos de estos acontecimientos también pueden verse de manera diferente. La organización buscaba una Copa del Mundo de mayor envergadura, con una participación más amplia, un mayor alcance global, mayores oportunidades comerciales y una representación internacional más sólida. En varios aspectos, esos objetivos se han logrado. La ampliación a 48 equipos es histórica. Los países que antes tenían pocas probabilidades de clasificarse ahora tienen mayores oportunidades. El torneo ha generado un gran interés internacional y se espera que produzca ingresos comerciales récord. Visto desde esa perspectiva, el Mundial de 2026 representa un crecimiento. Sin embargo, el crecimiento a menudo implica concesiones. Cada expansión resuelve ciertos problemas a la vez que crea nuevos desafíos. Más equipos requieren más logística.
Más partidos requieren más viajes. Una mayor actividad comercial aumenta la complejidad operativa. Por esa razón, el Mundial de 2026 podría servir como una prueba importante para la era de expansión del fútbol. La cuestión central no es si es posible organizar torneos de mayor envergadura. La cuestión es si podrán seguir siendo accesibles y agradables para sus seguidores al tiempo que continúan creciendo. En definitiva, ese podría ser el problema más importante que rodea al torneo. Las preocupaciones sobre las entradas, los visados, el transporte y la política son importantes en sí mismas, pero también reflejan un debate más amplio sobre la identidad de la Copa del Mundo. Durante más de 90 años, esta competición ha representado la mayor concentración mundial de fútbol. Ha servido como punto de encuentro para aficionados de diferentes naciones y orígenes, unidos por una conexión común con el deporte. El fútbol moderno es ahora más grande, más rico y más global que en cualquier otro momento de su historia. La Copa del Mundo está evolucionando a la par. El reto para los organizadores consiste en garantizar que los simpatizantes sigan siendo fundamentales en esa evolución. Los torneos más importantes de fútbol no se recuerdan por sus estructuras administrativas, sino por la gente que asiste a ellos. Los hinchas argentinos que viajan por todos los continentes. Los aficionados marroquíes que transforman el ambiente en los estadios. Los aficionados japoneses que se hicieron famosos por limpiar secciones del estadio después de los partidos. La afición mexicana, cuya energía define los días de partido. Esas experiencias son parte de lo que le da al fútbol su significado cultural. Si la experiencia de los aficionados se ve perjudicada, una parte importante del torneo se ve mermada. Por eso, las preocupaciones en torno al Mundial de 2026 son importantes. No porque garanticen el fracaso, ni porque el torneo no pueda tener éxito. Son importantes porque plantean cuestiones fundamentales sobre cómo el fútbol equilibra el crecimiento con la accesibilidad. La Copa del Mundo más grande de la historia ofrecerá un indicador importante de hacia dónde se dirige este deporte. Cuando concluya el torneo, la atención se centrará, naturalmente, en el equipo que levante el trofeo. El legado en un sentido más amplio podría implicar algo completamente distinto. Esto podría revelar cómo la competición más importante del fútbol puede seguir expandiéndose sin perder las cualidades que la hicieron significativa para los aficionados desde un principio. El fútbol siempre ha tenido una capacidad única para unir a las personas. El reto para el Mundial de 2026 consiste en garantizar que las personas que hacen que el torneo sea especial sigan estando en el centro de todo.